Sean todos bienvenidos a la presencia de nuestro Dios. El Señor dice que Él es fuego, entonces más calor debe haber que en la presencia de nuestro Dios, y Él es fuego. Entonces que se sienta de verdad la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y si tú crees en Él, mira, escucha este mensaje que el Señor ha puesto dentro de mí, en mi corazón. Yo creo que primero fue para mí y ahora quiero compartírtelo a ti en este momento. Estemos dispuestos a hacerlo. Les doy la bienvenida a todos, a los que nos verán a través de las redes sociales. Preparémonos, busquemos en nuestras Biblias. Te decía el libro de Éxodo, el capítulo 32 y los versos 30 al 33. Capítulo 32 del libro de Éxodo, los versos 30 al 33. Y vengo bien armado porque traigo dos armas aquí. Una que es la versión Palabra de Dios para Todos, y la otra Reina Valera. Porque quiero dártela a conocer esta palabra en las dos versiones para poderla entender perfectamente nosotros. Si la tienes, vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle lectura a la palabra. Yo te recuerdo, me encanta lo que dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo, dice el salmista en el 138:2, porque el nombre de Dios y su palabra es por sobre todas las cosas, es poder de Dios. Y vamos a darle lectura. Éxodo capítulo 32, verso 30 al 33. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, al Señor, y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de su libro que has escrito, de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: a la mañana siguiente, Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Ahora perdónales por su pecado. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú has escrito. El Señor le dijo a Moisés: a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te pido gracia para poder hablarles a mis hermanos. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que a través de mí hable, que purifiques mis labios para que solo lo que tú deseas pueda hablarles a ellos. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Siéntate un momento, hermano. ¿Quién era este hombre? ¿Qué clase de oración estaba haciendo? ¿Qué clase de intercesión iba a hacer este hombre? ¿Quién era este hombre llamado Moisés? Atrevido para llegar a la presencia del Señor y decir aún al pueblo: quizás yo pueda persuadirlo del castigo que puede mandarles por el pecado que cometieron. ¿Quién era este hombre? Este hombre, quiero decirte, era un hombre semejante a nosotros.
Él se enojó. Él vivió en medio del miedo. Él era con pasiones semejantes a nosotros. La misma Biblia lo describe. ¿Se llenó de miedo? Sí, se llenó de miedo. ¿Te acuerdas que Moisés fue adoptado por la hija del faraón? Lo acabamos de leer. Fue adoptado por la hija de faraón y duró 40 años viviendo con ellos. Pero dice que un día tuvo la necesidad de salir a ver a sus hermanos y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, a un hermano de Moisés, porque Moisés era hebreo. Entonces mata al egipcio y lo entierra. Él volteó hacia todos lados viendo que no lo vieran y lo entierra entre la arena. Otro día ve que dos de sus hermanos se peleaban unos a otros, uno con otro. Y entonces él se acerca y le dice, o les dice a ellos: ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué se pelean entre ustedes? Y a uno de ellos le dice, el que golpeaba al otro, dice: ¿qué? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Así le dijo. ¿Quién te ha nombrado juez para que vengas y quieras impartir justicia? Pero mira lo que dice en el libro de los Números 2:14. Yo creo que vale la pena leerlo, acordarnos de lo que acabamos de leer, Hebreos 2:14, porque necesitamos entender que Moisés también fue un hombre semejante a ti, semejante a mí. Dice, no, es Éxodo 2:14, perdón, Éxodo 2:14. Éxodo 2:14. Por ahí lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo 2:14, a lo que te quiero llevar, cuando Moisés le dijo a este hombre, o mejor dicho, este hombre le dijo a Moisés: ¿también vas a impartir justicia como lo hiciste con el egipcio al matarlo? ¿Quién te ha nombrado como juez? Y cuando escucha esto, dice: ¿Quién te ha puesto por príncipe entre nosotros como juez? ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y huyó a Madián. No volvió al palacio del faraón, huyó, se fue a Madián. Tuvo miedo porque sabía que eso le traía repercusiones a él. Lo iban a matar y de hecho el faraón buscaba para matarlo. Se fue, tuvo miedo, pero también fue un hombre que se enojó. El libro de los Números, capítulo 20, también habla de que cuando ya Moisés, guiando al pueblo israelita, llegaron al desierto de Sin. Y cuando llegaron a ese lugar, como el pueblo se manifestó como siempre, necio. El pueblo era necio, de todo criticaba, murmuraba, renegaba, de todo lo hacían. Llegó al desierto de Sin y no había agua. No, dijeron ellos: esto no es un lugar para sembrar, aquí no hay higos, no hay uvas, no hay granadas, no hay nada, nos has traído para matarnos a nosotros y a nuestro ganado. Entonces Moisés clama al Señor y el Señor se manifiesta a él y le dice: Moisés, toma tu vara, pero reúne a Israel en la peña, llama a los que ahí se reúnan, y cuando esto lo hagas, solo háblale a la piedra. Solo háblale a la piedra. Parece que es Números 20:28. Solo háblale a la peña. Ahí está, mira. Solo háblale a la peña. Y la peña les dará el agua para que beban el pueblo y su ganado. Así lo hace Moisés. Va, reúne al pueblo. Y mira, ¿qué les dice en el verso 10? Oíd, rebeldes. Estaba enojado, lleno de ira. Oigan, rebeldes, les haremos salir agua de la peña. El Señor le dice que debe
hablarle a la peña, no que debe golpearlo, pero como estaba enojado, dice la Escritura que Moisés golpeó en 2 ocasiones la peña y salió el agua. Y ese hecho le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, porque no le dio la gloria a nuestro Dios. Entonces, Moisés era un hombre semejante a nosotros, que se enojaba, sí, que tenía miedo, sí, que tenía hambre también, pues era un hombre, también tenía que comer. Entonces, ¿qué clase de hombre este era? Si era semejante a nosotros, que tenía esa capacidad de entrar con nuestro Dios y estar ahí clamando, rogando, intercediendo por un pueblo necio, testarudo. El libro de los Números en el capítulo 12 nos los revela. Dice el libro de los Números en el capítulo 12 que Aarón y María, siendo hermanos de sangre de Moisés, criticaron a Moisés, murmuraron en contra de él. Fíjate bien, atiéndeme bien, murmuraron en contra de él. ¿Por qué? Porque había tomado como mujer a una mujer etíope. Dice Reina Valera, una mujer cusita, era una etíope. Y Aarón y María hablaban entre ellos, ¿qué acaso nuestro Dios nada más puede hablar a través de Moisés? No lo hace a través de nosotros, pero mira lo que dice la Escritura, me parece que está en el verso 3. Déjame, lo busco, parece que está ahí, no, entonces es el 2, es el 2. Y lo oyó el Señor. Lo que murmuraba Aarón y María, lo oyó el Señor. Quiere decir que aunque tú no lo balbucees, el Señor conoce lo que estás pensando, lo que puedes decir, y lo oyó el Señor. Y dice el verso 3 que Moisés era tan humilde. A Reina Valera habla de manso. Era tan humilde como no había un hombre en la tierra. Entonces, como el Señor había escuchado la crítica y murmuración de Aarón y María, los llamó a su presencia y les dijo a los tres: Moisés, Aarón y María, vengan a mi presencia. Y cuando están en su presencia, oh, wow, lo que les dice el Señor a ellos. Fíjate lo que les dice en el verso 6. Óiganme ustedes necios, prácticamente les dijo. Cuando yo levante a un profeta, yo le hablaré a él en sueños, en visiones. No así con mi siervo Moisés. No así con mi siervo Moisés, le dice, a quien yo le hablaré cara a cara. ¿Por qué le voy a hablar cara a cara? Dice el verso 7, porque él es fiel en toda mi casa. Por eso yo le hablo cara a cara, porque eres fiel en toda mi casa. Entonces, dice el Señor en el verso 8, ¿por qué no han tenido temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Te fijas lo que está hablando nuestro Dios? ¿Por qué no han tenido temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Ten cuidado de hablar de un siervo del Altísimo. Ten cuidado. Se cumple lo que está hablando aquí nuestro Dios. Tengamos cuidado, porque si nuestro Dios ha puesto los siervos es por algo. Entonces Él dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y el Señor los dejó, se fue. Y cuando esto sucedió, ¿qué crees que pasó? María estaba totalmente enferma de lepra, blanca totalmente su piel, totalmente blanca. Entonces reconoce Aarón
Y dice en el verso 11 que no se tome en cuenta este pecado. Locamente hemos hecho. Se puso a la brecha luego. Y Moisés clamó al Señor por María. Y yo creo que no solamente por María, también por Aarón, para que nuestro Dios no tomara en cuenta esa maldad que habían hecho. Entonces, cuando clama Moisés, dice el Señor a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, tendría que ser avergonzada por 7 días. Que la echen fuera del campamento por 7 días. Y cuando regresa, porque así lo hacen, ella regresa totalmente restaurada, totalmente sana. Ese era Moisés, aquel que pudo atreverse a hablar con nuestro Dios, aquel que en la transfiguración estuvo con Jesús, al igual que Elías. ¿Te acuerdas que Pedro dijo: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Ese era Moisés, el siervo que mismo Dios dijo: nadie hay igual en humildad a este hombre en la tierra, y él es fiel en toda mi casa. Yo pienso, si Moisés era semejante a nosotros, con miedos y temores, que también se enojaba, ¿no seremos nosotros también capaces de entrar a la presencia del Señor y hacer este tipo de oraciones de intercesión por cosas o por personas? ¿Qué nos falta? Le dijo a Pedro: ser lavados cada día de nuestros pies. Le dijo, dice el apóstol Juan, lo repetía hace un momento mi esposa, que nosotros confesemos nuestra maldad para ser lavados. Eso es lo único que nos falta para nosotros poder estar en la presencia de nuestro Dios, poder interceder como lo hizo también Moisés en favor de aquel pueblo. ¿Cómo lo usó nuestro Dios? ¿Por qué lo usó de esa manera nuestro Dios a Moisés? ¿Te acuerdas que fue usado para libertar al pueblo israelita de la esclavitud? Y cuando se le manifiesta, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y se le manifiesta y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar al Señor. Y el Señor dice: yo he visto cómo sufre mi pueblo. Yo, dice el Señor, he escuchado sus quejas pidiéndome ayuda. Yo he visto, dice el Señor, sus angustias y conozco su dolor a causa de los capataces, de sus capataces en Egipto. Por eso he descendido, porque los voy a librar, los voy a sacar de su esclavitud en Egipto, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, ven, le dice el Señor a Moisés, que yo quiero que vayas a Faraón y saques a mi pueblo. Y después de que le dice: ¿quién soy yo? ¿Y por qué yo? Si yo no sé ni hablar. Bueno, y si me dicen ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Les dirás que yo soy el gran yo soy, porque con ese nombre se me recordará por siempre. Entonces, esto es tema de otro estudio, pero a lo que voy es que el Señor lo llevó en el Éxodo, y sabemos que nuestro Dios utilizó a Faraón para su gloria, para manifestar su grandeza. Y una vez que lo sacó de su esclavitud y que llegaron al desierto de Sinaí, está escrito que
acamparon ahí en el desierto de Sinaí y el Señor lo llama a Moisés y le dice: sube a mi monte. Sube a mi monte, le dice el Señor, porque yo vengo a ti a hablar contigo, y mientras hablo contigo quiero que el pueblo escuche para que te crean. Y quiero que les digas que el pueblo se santifique, que laven sus vestidos hoy y mañana, que no toquen mujer, porque yo me voy a manifestar a los ojos de todos. Solo señálales límites que no traspasen, porque esos límites del monte, porque cualquiera que lo haga morirá. Y yo quiero hablarles a todos ellos para que te crean, porque quiero hablar contigo. Y entonces nuestro Dios señala los 10 mandamientos, y sí quiero recordártelos. Dice el libro de Éxodo 20, y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, y ese es para ti y es para mí, para todos los que le amamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son tus dioses que has levantado y que han desbancado a nuestro Dios? ¿Tu dinero? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu coche? ¿El deseo de poder? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dioses que has levantado? ¿O las imágenes? Hemos entrado a las casas y cuántas imágenes hay ahí. Cuando nuestro Dios dice en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Nuestro Dios. ¿Y qué dice? No te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, porque Dios es espíritu, no quiere ni eso siquiera. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y el espíritu no tiene carne ni huesos, y eso es lo que Él quiere. Entonces Él dice: no te harás imagen en el segundo mandamiento de nada, en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, ni las honres, porque yo soy un Dios, tu Dios todopoderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow. ¿Te fijas lo que está hablando nuestro Dios? Y dice el tercer mandamiento: no tomes el nombre de tu Señor en vano, porque nuestro Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aguas. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que estemos atentos. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra que el Señor te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometas adulterio y fornicación. Wow. Al Señor le ofendemos gravemente con todo eso, por eso dio estos mandamientos. Octavo mandamiento: no robes, no hurtes. Noveno mandamiento: no chismes, no critiques, no murmures. Noveno mandamiento, Éxodo 20:16: no hables contra tu prójimo
falso testimonio. El chisme corrompe las buenas costumbres, acuérdate. Y finalmente el 10º mandamiento, no envidies a nadie. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de ellos. Entonces, después de esto, el Señor le dice a Moisés: sube a mí nuevamente al monte Sinaí. Y espérame ahí, le dice el Señor, espérame ahí, porque yo te daré por escrito las tablas de la ley y sus mandamientos. Yo te las daré por escrito, espérame ahí. Y Moisés obedeció y estuvo 7 días ahí en la montaña, en el monte Sinaí, hasta que el Señor le llamó, porque él bajó en medio de la nube. Y Moisés estuvo, dice la Escritura, 40 días y 40 noches con el Señor, sin comer ni beber agua, sin probar alimentos. Cuando esto sucede, Israel se empieza a desesperar. Y dicen, cuando llegan a Aarón: haznos dioses que nos guíen en esta tierra, porque de Moisés no sabemos nada. Y como era un pueblo necio que quería hacer lo que ellos querían hacer, entonces Aarón les dijo: tráiganme todos los aretes de oro que tengan sus mujeres y sus hijos. Y con esos aretes fundió un becerro. Fundió un becerro. Cuando esto lo hacen, entonces dice Israel: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y Aarón dice, bueno, cuando esto sucede, que hace el becerro de oro, edifica un altar para ese becerro y dice: mañana será fiesta para el Señor. Mañana será fiesta para el Señor. Y otro día se levantan muy temprano, de madrugada. Y cuando eso lo hacen, ofrecen sacrificios al becerro. Y se dedican a comer y a beber y a celebrar, porque estaban adorando a un becerro. Y como Dios todo lo sabe y todo lo ve, le dice a Moisés: anda, desciende. Yo creo que ya sabes dónde estamos. Ahí está, mira, ya mi hija supo, no te di la cita, pero ahí está, mira. Anda, desciende, le dice: tu pueblo se ha corrompido. Tu pueblo se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de Egipto ha empezado a adorar a ídolos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Primer mandamiento: no tendrás ídolos. Y empezaron haciendo ídolos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han dicho ellos: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, ofreciéndoles sacrificios. Entonces dice el Señor: déjame que los consuma, deja que mi ira sea satisfecha en ellos. Así les dice nuestro Dios, le dice nuestro Dios a Moisés: deja que mi ira, y de ti haré una nación más grande. Pero mira cómo empieza a interceder nuevamente Moisés. A partir del verso 11, 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia del Señor y le dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu ira contra este pueblo, sí que es necio y testarudo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para borrarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, dice aquí, de Jacob, tus siervos a los cuales les juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a este pueblo testarudo. Desciende Moisés del monte Sinaí, desciende, llevando en sus manos las tablas de la ley. Y cuando desciende y llega al campamento, ve el desenfreno del pueblo. Ve que lo adoraban y ve cómo celebraban. Dice la Escritura en el verso 19 que Moisés se llenó de ira al ver el desenfreno de Israel. Para que veas que era un hombre como nosotros, que también se enojaba, que también se llenó de ira por ver a este pueblo que estaba en contra de nuestro Dios después de que les acababa de dar la ley y los mandamientos de cómo deberían comportarse, y sin embargo estaban en contra de él, de nuestro Dios. Entonces Moisés rompe las tablas que llevaba escritas por el dedo de Dios, las rompe, toma aquel becerro y lo vuelve a fundir y lo hace polvo, dice la Escritura, y lo esparce en el agua y se los da de tomar, de beber a los israelitas. Pero mira lo que dice en el verso 21, Moisés hablándole a Aarón, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has traído tan grande pecado? Y le dice Aarón, no te enojes, Señor. Acuérdate que Aarón y Moisés eran hermanos de sangre. No te enojes, Señor. Este pueblo, tú lo conoces bien, está inclinado solo a la maldad. Al ver que tú no venías, ellos me pidieron que les hiciera dioses que los guiaran en esta tierra porque tú no descendías. Y yo lo hice. Y cuando les pedí esos aretes de sus mujeres y sus hijos, fundí esto y salió el becerro. Y ellos dijeron, estos son los dioses que nos van a guiar, que nos sacaron de la esclavitud en Egipto y ahora nos van a guiar a través de esta tierra. Yo quiero preguntarte, si tu Dios es el dinero, ¿tú crees que el dinero te va a sacar de cualquier problema? El dinero es un satisfactor que necesitamos, pero no es un Dios que nos saca de un problema. Por eso nuestro Dios dice, no te inclines a ellos, no tengas dioses delante de mí, ni te inclines a ellos, ni lo que está en el cielo, ni lo que hay en la tierra. Acordémonos que nuestro Dios es celoso, es fuego consumidor. Y si esto es así, entonces, y si nosotros creemos que Moisés fue un hombre semejante a nosotros, con sus pasiones, como ser humano que era, que se enojaba, que tuvo miedo y que
fue capaz de presentarse de esa manera y que nuestro Dios fue capaz de decir sobre él, porque este es fiel en toda mi casa y no hay una persona humilde en toda la tierra como él. ¿Acaso tú o yo no lo podremos hacer? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Qué relación tienes con él? ¿De verdad tú le crees? Debemos entender una cosa: por él tenemos vida. Él puede satisfacer cada necesidad que nosotros tenemos, pero tú tienes que entender que debemos estar tomados de la mano de él, porque nosotros somos su creación. Él fue el que deseó que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, porque todo ser humano es creación de Dios. Y yo quiero pensar que tú, como yo, somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que creemos en Él, que lo confesamos como Señor y Salvador, y que ahora vive en nosotros, y que ahora nuestro cuerpo, donde habita el Espíritu Santo, es el templo del Dios viviente, porque Él dijo: yo andaré en ellos y habitaré en ellos. Ellos serán para mí, mis hijos, yo seré para ellos, Padre. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que, entonces, que este hombre es el único que tenía ese privilegio de que nuestro Dios dijera: porque Él ha sido fiel en toda mi casa? ¿Por qué tú o yo no podemos ser fieles en toda su casa? ¿Por qué? ¿Cuánto estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto estás leyendo la Escritura? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate, conoce la Escritura para que cuando tengas que presentarte delante de Él no te avergüences. Todos nos vamos a presentar delante de Él. Así es que hay que esforzarnos y que Él pueda decir que también nosotros somos esas personas humildes como lo fue Moisés. Ponte de pie. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy. Yo no sé qué problemas tengas o qué necesidades tengas, pero Dios sí lo sabe. Y si tú, al igual que Moisés, o tú o yo, al igual que Moisés, somos fieles en la casa del Señor, somos humildes y lo buscamos así como lo buscaba Moisés, yo te aseguro que Él podrá hablarnos de esa manera como lo hizo a Moisés. Diría alguien: bueno, ¿qué corona tenía Moisés que no la tengamos nosotros? Y también él era creación de Dios. Eso era lo que él tenía. Él estaba firmemente tomado de la mano del Señor. ¿Y tú o yo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo buscamos con esa necesidad? Estamos preocupados por el afán del trabajo. ¿O cuál es tu afán que te impide tener la relación con Él? Cierra los ojos y dile: perdóname, Señor. Yo necesito de ti y quiero serte fiel como lo fue aquel siervo que tuviste,
y a quien te referiste de esa manera, a Moisés. Ayúdame a caminar contigo. Este es el motivo por el cual te abro mi corazón. Y quiero que transformes mi vida. Quiero que cambies mi corazón por un corazón de carne, donde establezcas tu reino y donde escribas en él tu palabra. Señor, yo solo quiero hacer las cosas que te agradan. Ayúdame a que yo me esfuerce y pueda hacerlo, Señor. Yo sé que moriste en aquella cruz por mí, para darme el perdón y la restauración. Moriste por mi maldad. Llevaste en tu cuerpo mi pecado. Y sé que lo dejaste en la cruz. Y ahora puedo decirte con toda libertad: papá, gracias por lo que hiciste por mí. Por eso te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Quiero poner en tus manos todas mis necesidades, todos mis problemas, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Dile ahí donde estás, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el problema que tú quieres poner en sus manos? Díselo ahí. Él está ahí contigo. Dile qué necesitas. Pero sobre todo dile: hoy me comprometo a caminar contigo, como lo hizo aquel hombre llamado Moisés, siendo fiel en tu casa, haciéndote fiel a ti. Y quiero, Señor, que en este momento escuches la necesidad que tengo y pongo en tus manos, porque quiero comentártela, quiero decirte que aunque tú ya lo sabes, pero yo quiero ponerla en tus manos. Y sé, Señor, porque para ti nada es imposible, que tú lo harás, porque tú me amas. Nunca más volveré a despreciarte, sino que voy a caminar contigo, porque yo creo en ti y sé que me debo a ti. En el nombre de Jesús. Oh Dios, toca nuestras vidas, Padre. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor, como lo hizo aquel hombre. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos hablarle al mundo, este mundo caído, Señor, que nuestra vida depende de ti, y que si te tenemos a ti, lo demás es lo de menos. Sana el corazón de mis hermanos. Muéstrales que tú estás ahí, Señor. Abre puertas en el nombre de Jesús. Amén.